porque las personas piensan que la religión cristiana es solamente otra religión entre muchas más, en las que encontramos los seres humanos un poco de consuelo para el dolor que sentimos en esta vida, y entonces tratamos de imaginarnos cosas lindas como el cielo, como una vida venidera, y entonces somos borregos a los que nos dirigen los líderes religiosos, y entonces nos dan opio, y los pueblos así son controlados. Muchas personas piensan así de la religión, pero la religión cristiana es muy diferente a muchos. No quiere decir que las religiones, y muchas, más bien todas menos el cristianismo, realmente son opio para apaciguar la culpabilidad que siente el hombre o explicar cosas que no puede explicar. Pero la fe cristiana no solamente tiene que ver con lo espiritual, y tiene que ver con las emociones, y tiene que ver con lo psicológico, pero tiene que ver con los hechos históricos de la redención. Dios promete algo, cómo va a salvar a la humanidad, hace esas promesas, luego Dios las cumple en la historia, y luego nosotros después, tiempo después, volteamos hacia estos eventos y los interpretamos de tal manera que nuestra fe tiene sentido en el contexto de la historia. Y hay momentos en nuestras vidas en las que tenemos que Dios nos da tranquilidad, nos da calma, y en esos momentos deberíamos de entender cuál es nuestra condición y la seguridad que tenemos, no de que somos buenos y podemos tener una relación con Dios, sino que Cristo pagó por mis pecados, por tus pecados, que Cristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, que Cristo cumplió con toda la ley de Moisés que nosotros no podemos cumplir, y que murió en nuestro lugar y que ha pagado, y que ahora, a pesar de lo que soy, a pesar de mi actitud, de tan lo que tengo, Dios me ama, Dios me perdona, soy su hijo. ¿Te ves a ti mismo identificado así, en esta seguridad de que a pesar de tu egocentrismo puedes confiar en el amor y en el perdón de Dios? La condición humana de pecado no es solo ser una persona viciosa, promiscua, floja, mentirosa o codiciosa. También las personas trabajadoras, honestas, fieles, esforzadas, perfeccionistas, disciplinadas, están perdidas si están alejadas de Dios. Están perdidas si no conocen a Dios. Están perdidas si no aman a Dios sobre todas las cosas. Aunque sean disciplinados, aunque sean trabajadores, aunque sean fieles, aunque sean honestos, si no tienen una relación con Dios, están perdidos. En Cristo nos mantenemos fieles a Dios. Yo, Víctor Cruz, no puedo ser fiel. Me mantengo fiel en Cristo. ¿Se entiende esto? No es que yo puedo ser fiel a Dios, no es que yo puedo amar a Dios como Él se merece, no es que yo puedo amar a mis semejantes como Dios quiere que yo ame a mis semejantes, pero me mantengo fiel a Dios porque me mantengo enfocado en Cristo, satisfecho en Cristo, perdonado en Cristo, justificado por Cristo, con una identidad en Cristo. ¿Se entiende esto? Porque a veces como cristianos podemos estar viendo una vida en la que estamos pensando que somos fieles al Señor porque venimos a la iglesia, diezmamos o sea, hacemos un servicio a los demás, y eso no está mal, pero eso no es lo que me mantiene fiel al Señor. Lo que me mantiene fiel al Señor es que mi corazón esté puesto en Cristo, en lo que Él ha hecho por mí. El desafío que tú y yo tenemos es de que nuestra condición es la que nos lleva a separarnos de Dios, a apartarnos de Dios, a dejar de confiar en Dios y a buscar en algo creado la satisfacción de nuestros corazones. Y ese es el desafío que vas a tener esa es la condición del corazón de tu corazón, con la que vas a tener que luchar todos los días, de mantenerte fiel en Cristo, porque tu corazón no quiere mantenerse fiel en Cristo hacia Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos 1 al 4. Lean esto. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tengo paz con Dios porque estoy bien, no tengo paz con Dios porque soy lo que debería de ser. Tengo paz con Dios por causa de mi Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿En qué te mantienes firme? No te mantienes firme en lo que tú haces, te mantienes firme en lo que Cristo hizo por ti, y eso debe cambiar tu corazón.
Josué. Vamos a leer en el capítulo 11, versículos del 16 al 23. Josué capítulo 11, de los versículos 16 al 23, para continuar con nuestra serie de sermones en este libro. Dice así esta palabra del Señor. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosén, el valle, el Arabá, la región montañosa de Israel y su valle. También se apoderó de todos los territorios, desde la montaña de Jalac, que se eleva hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó, después de combatir con ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los heveos de Gabaón. A todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. En aquel tiempo Josué destruyó a los anajitas del monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ningún anakita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gad y Asdod. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Esta es la palabra del Señor. El sermón se titula Momentos de la vida con Dios, y quiero que reflexionemos en tres cosas. Quiero que reflexionemos en la seguridad, en el desafío y en la paz. La seguridad, el desafío y la paz. Dice, lo que vemos en el libro de Josué, dice, es la descripción del testimonio de que las promesas de Dios para su pueblo se habían cumplido. Fíjense como algo que hemos estado recordando a través del libro de Josué, es que tenemos mucha información histórica. ¿Se dan cuenta cuántos nombres de ciudades, de valles y de montes tenemos en estos primeros párrafos, en estos primeros renglones? ¿Cuánto detalle? El monte Seir, el monte Hermón, Jalac, el Negev, el desierto, desde el desierto, las montañas, los valles, todos los detalles históricos que tenemos en el libro de Josué, recuerden, son de mucha importancia. No solamente es porque el escritor quiere darnos información y ya, sino que lo que quiere el escritor es que entendamos que todos estos eventos de la historia de la redención ocurrieron en el tiempo, en el espacio, en medio de pueblos, de reyes, de ciudades, de valles, de montañas, que están ahí hasta el día en el que se escribieron estas palabras de Josué. Y aún ahora los arqueólogos, los especialistas bíblicos que han hecho las excavaciones en todo el Medio Oriente, ahí han encontrado estas ciudades, y si ustedes van a los comentarios bíblicos van a ver cómo se llaman ahora ciudades que todavía permanecen ahí, o regiones que todavía permanecen ahí. Así es que esto es algo muy importante porque las personas piensan que la religión cristiana es solamente otra religión entre muchas más, en las que encontramos los seres humanos un poco de consuelo para el dolor que sentimos en esta vida, y entonces tratamos de imaginarnos cosas lindas como el cielo, como una vida venidera, y entonces somos borregos a los que nos dirigen los líderes religiosos, y entonces nos dan opio, y los pueblos así son controlados. Muchas personas piensan así de la religión, pero la religión cristiana es muy diferente a muchos. No quiere decir que las religiones, y muchas, más bien todas menos el cristianismo, realmente son opio para apaciguar la culpabilidad que siente el hombre o explicar cosas que no puede explicar. Pero la fe cristiana no solamente tiene que ver con lo espiritual, y tiene que ver con las emociones, y tiene que ver con lo psicológico, pero tiene que ver con los hechos históricos de la redención. Dios promete algo, cómo va a salvar a la humanidad, hace esas promesas, luego Dios las cumple en la historia, y luego nosotros después, tiempo después, volteamos hacia estos eventos y los interpretamos de tal manera que nuestra fe tiene sentido en el contexto de la historia. ¿Sí se entiende esto? O ya estoy muy metafísico, o ya... Sí se entiende esto, porque lo que quiero es que ustedes puedan decir, no, mi fe no es como cualquier otra, mi fe tiene un fundamento histórico, y si no tuviera este fundamento histórico yo no sería un cristiano.
Así, si en este fundamento histórico de la fe, yo no sería un cristiano, no tendrías que escuchar estas palabras. Pero estas cosas ocurrieron, y este testimonio que vemos en el libro de Josué es para darle al pueblo la seguridad de que Dios está con ellos, de que Dios está cumpliendo su pacto, de que Dios los va a llevar a la tierra prometida tal como se los prometió a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, como los sacó de Egipto, como los ha llevado a través del desierto y cómo están entrando en la tierra prometida. Y así son descritas todos estos lugares. Dice, la tierra prometida es buena, pero los efectos del pecado, y esto es algo muy importante porque está aquí también en el libro de Josué, vemos cómo los israelitas conquistan esta tierra, pero los israelitas tienen un problema. Ellos siguen siendo un pueblo compuesto por hombres y mujeres que son pecadores. Es decir, es un momento hermoso en el que se describe la victoria sobre todas estas naciones. 6 o 7 años de guerra, dicen los expertos, que duró más o menos este periodo de la conquista, 6 o 7 años. Y es un momento hermoso, es un momento muy lindo de victoria, de descanso. Pero realmente Dios les dice a los israelitas, manténganse fieles a mí. Y la semana pasada, Rodrigo les explicó cómo hay un recordatorio de la importancia de la ley, ¿se acuerdan? ¿Y por qué la ley es algo tan importante en este momento de paz, en este momento de victoria? Porque la condición de seres humanos caídos, quebrados y rotos continúa en el pueblo de Israel, aunque ahora tienen la victoria. Fíjense, tienen la victoria, Dios cumple sus promesas, pero ellos siguen siendo lo que siempre han sido: hombres y mujeres rotos, rebeldes, que no quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren hacer su voluntad, que van a pecar, que van a cometer, que van a pensar cosas que no deben pensar, que van a desear cosas que no deben desear, y que van a tener acciones, que van a tomar acciones que no deberían de tomar. Pero todo eso está contemplado en la ley de Dios. Toda la ley que Moisés les da a los israelitas no es para que no pequen, van a pecar. Pero toda la ley de Moisés incluye lo que se debe hacer con el pecado. Fíjense, cuando pensamos en la ley normalmente, no sé si les pasa a ustedes, pero ahí me pasa que pienso en la ley como estos mandatos de no peques. Y en eso me enfoco: no peques, no hagas esto. Pero luego si vemos la totalidad de la ley, si vemos la riqueza de la ley de Dios, realmente lo que más se enfoca la ley es en la explicación de qué es lo que deben hacer los israelitas para mantenerse cerca de Dios. Y no es no pequen, sino es qué deben hacer con el pecado. Imagínate que Dios te dijera: para que tú te mantengas en una buena relación conmigo, lo único que yo te pido es que no peques. Es lo único que te pido, no te pido algo difícil. Lo único que te pido es no peques. Y vas a estar bien conmigo. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios les está pidiendo a ustedes, o eso es lo que Dios les estaba pidiendo a los israelitas? Pórtense bien y van a estar bien conmigo. Eso es imposible. Dios no puede mandar eso, porque sabe que los seres humanos somos incapaces de ¿qué? De no pecar. Incapaces de no pecar. Pero lo que Dios les ha dado en la ley es una serie de formas en las que el pecado puede ser cubierto, puede ser pagado, y ellos pueden mantenerse en esa relación con Dios todo el tiempo. Fíjense algo muy importante. En la ley de Moisés, dicen algunos, los expertos, está padrísimo, entre los 613 mandamientos que contiene la ley de Moisés, 56 son sobre los sacrificios que se deben hacer por el pecado. Son 56 mandamientos específicamente sobre los sacrificios que los israelitas deben ofrecer por el pecado. Solamente les voy a dar algunos que son muy interesantes. En el libro de Números 28, capítulo 28, verso 3. Dice así, Números 28, 3. Dile también al pueblo que como ofrenda presentada por fuego, todos los días me deben traer para el holocausto continuo 2 corderos de 1 año y sin defecto. ¿Cada cuándo? Todos los días. Números 28, 11. Dice: cada primer día del mes presentarás como tu holocausto al Señor 2 novillos, 1 carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. ¿Cada cuándo?
Cada primer día del mes. El día primero del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de trompetas. Como holocausto de aroma grato al Señor ofrecerás un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. Eso está en Números 29, del 1 al 2. Diario, el primer día del mes, el primer día del mes séptimo. Luego dice, el día 10 del mes séptimo, el día 10, no el día primero del mes séptimo, celebrarás una fiesta solemne. En ese día se ayunará y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto de aroma grato al Señor presentarás un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año. Los animales no deben tener ningún defecto. En Levítico 16, capítulo 27, del 31 al 34, fíjense lo que dice aquí. Dice: el novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacarán del campamento, y la piel, la carne y el excremento se quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Y otra vez se vuelve a repetir todo esto. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Dice en el versículo 34, este les será un estatuto perpetuo, 1 vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas. ¿A causa de qué? De todos sus pecados. La ley de Moisés no decía, pórtense bien y mientras se porten bien van a estar bien conmigo. La ley de Moisés lo que dice es, ustedes no se pueden portar bien, tienen que ofrecerme sacrificios por su pecado todos los días, y un principio del mes, y al final del mes, y en el mes séptimo, y luego en la Pascua, y en la fiesta de Yom Kippur, y en el año del perdón. Todo el tiempo los israelitas tenían que estar ofreciendo sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su pecado. Porque no podían dejar de pecar. Es decir, lo que quiero que entendamos es que en este momento en el que tienen la victoria, en el que tienen la seguridad de que Dios está cumpliendo sus promesas, la seguridad de los israelitas no debe estar en cómo se portan, en quiénes son ellos. Se sabe ya que son pecadores y se sabe que no pueden dejar de pecar y se sabe que están rotos y que siempre van a estar en rebelión en contra de Dios. Pero la ley misma les dice, para mantenerse cerca de mí, ya saben lo que tienen que hacer. Ofrezcan todos estos sacrificios, porque su pecado merece estos sacrificios. Y mientras ustedes confíen en mí, yo voy a estar con ustedes, van a tener comunión conmigo. La seguridad del pueblo de Israel no estaba en cómo se portaban ellos y en lo que habían hecho. La seguridad estaba en que Dios estaba cumpliendo sus promesas, los estaba llevando a la tierra prometida, estaba dándoles la victoria sobre sus enemigos. Y les daba esa preciosa ley en donde encontraban ellos la forma, la solución al problema del pecado y de su separación con Dios. Ya no estarían separados de Dios nunca. ¿No es esto lo que nos pasa también a nosotros? ¿No es igual la experiencia con Cristo en algunos momentos de nuestra vida? Dice, sabemos que no podemos dejar de ser pecadores. Sabemos que el pecado es más profundo de lo que quisiéramos reconocer. Sabemos que nuestros corazones no desean de manera natural obedecer a Dios, ni de manera natural queremos hacer su voluntad, ni de manera natural estamos agradecidos con Él por todo lo que hace. ¿Para ustedes es difícil estar agradecido todos los días? Para mí es tan difícil estar agradecido todos los días. Para mí es tan difícil recordar lo que soy en Cristo, lo que ha sido hecho a mi favor. Es tan difícil. Todos los días me estoy quejando de cosas, todos los días estoy enojado y estoy frustrado. ¿Saben por qué? Porque los demás no hacen lo que yo quiero. Yo sé que soy una persona extraña, pero lo que más me hace feliz es que las personas hagan lo que yo quiero, y lo que más me hace infeliz es que las personas no hagan lo que yo quiero. Sé que yo soy raro, sé que eso no les pasa a ustedes, sé que ustedes no se molestan porque los demás no hacen lo que ustedes quieren. Pero lo que más me molesta todos los días es que los demás no hagan mi voluntad. No sé ustedes, pero yo veo en mí esta condición. Dice, normalmente nuestro deseo es hacer nuestra voluntad, mantenernos, y fíjense, tal vez de mantenernos en una posición de comodidad e indiferencia. Los israelitas
estaba en un momento de victoria. Qué momento precioso, qué momento de recordar las promesas de Dios, estar seguros en que Dios va a cumplir la promesa de llevarnos a la tierra prometida, de salvarnos. Pero en este momento de seguridad puede ser que me olvide de todo lo que ha sido hecho a mi favor. Puede ser que me olvide de cuánto debería yo de estar agradecido por todo lo que ha sido hecho por Cristo en mi favor. Pero no, yo sigo concentrado, como tal vez los israelitas, en hacer mi voluntad, en vivir para mí. La vida se trata de mí. Insurgentes no es para ustedes, es para mí, es para Víctor Cruz. ¿Ustedes no sabían eso? Pero Insurgentes no es para ustedes, es para mí. Yo quiero que cuando llegue Insurgentes ustedes se quiten, ¿sí? Y quiero que cuando yo llego al metro, el metro no es mío. ¿Por qué hay tanta gente? ¿De dónde sale esta gente? ¿A dónde van? Yo tengo algo importante que hacer. ¿Por qué están ustedes hasta aquí, hasta afuera? No se pueden quitar, déjenme entrar. ¿Por qué el metrobús está tan lleno? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué cuando yo llego al Superama y me urge comprar algo, por qué hay 20 personas adelante de mí? O sea, ¿de dónde salieron? ¿No las puedes quitar, Dios? Por eso yo entiendo a Thanos totalmente. Thanos es mi héroe. Por la mitad de la población estaríamos súper bien, ¿sí o no? Fíjense, todos somos Thanos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no hacer un hashtag todos somos Thanos? Yo quiero que la vida se trate de mí, que AT&T se trate de mí. Cuando yo llamo y digo, estoy muy frustrado, su servicio es asqueroso, pésimo, no puedo pagar, señorita, ¿qué le pasa a usted? AT&T se trata de Víctor Cruz. Insurgente se trata de Víctor Cruz. El metro, el metrobús, el Superama, la iglesia se trata de mí, no de ustedes. ¿Qué condición tenemos? Y hay momentos en nuestras vidas en las que tenemos que Dios nos da tranquilidad, nos da calma. Y en esos momentos deberíamos de entender cuál es nuestra condición y la seguridad que tenemos, no de que somos buenos y podemos tener una relación con Dios, sino que Cristo pagó por mis pecados, por tus pecados, que Cristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, que Cristo cumplió con toda la ley de Moisés que nosotros no podemos cumplir, y que murió en nuestro lugar y que ha pagado, y que ahora, a pesar de lo que soy, a pesar de mi actitud de tano que tengo, Dios me ama, Dios me perdona, soy su hijo. ¿Te ves a ti mismo identificado así, en esta seguridad de que a pesar de tu egocentrismo puedes confiar en el amor y en el perdón de Dios? La condición humana de pecado no es solo ser una persona viciosa, promiscua, floja, mentirosa o codiciosa. También las personas trabajadoras, honestas, fieles, esforzadas, perfeccionistas, disciplinadas, están perdidas si están alejadas de Dios. Están perdidas si no conocen a Dios. Están perdidas si no aman a Dios sobre todas las cosas. Aunque sean disciplinados, aunque sean trabajadores, aunque sean fieles, aunque sean honestos, si no tienen una relación con Dios, están perdidos. El libro de Josué entonces describe la victoria de Israel y nuestra victoria. Hemos vencido todo lo que nos separaba de Dios por medio de Cristo, y en Cristo nos mantenemos fieles a Dios. Fíjense, en Cristo nos mantenemos fieles a Dios. Yo, Víctor Cruz, no puedo ser fiel. Me mantengo fiel en Cristo. ¿Se entiende esto? No es que yo puedo ser fiel a Dios, no es que yo puedo amar a Dios como Él se merece, no es que yo puedo amar a mis semejantes como Dios quiere que yo ame a mis semejantes, pero me mantengo fiel a Dios porque me mantengo enfocado en Cristo, satisfecho en Cristo, perdonado en Cristo, justificado por Cristo, con una identidad en Cristo. ¿Se entiende esto? Porque a veces como cristianos podemos estar viendo una vida en la que estamos pensando que somos fieles al Señor porque venimos a la iglesia, diezmamos o hacemos un servicio a los demás, y eso no está mal, pero eso no es lo que me mantiene fiel al Señor. Lo que me mantiene fiel al Señor es que mi corazón esté puesto en Cristo, en lo que Él ha hecho por mí. Los israelitas deberían de mantenerse fieles al Señor al poner su confianza en que Él quería perdonarles a través de todos estos sacrificios que ellos deberían de hacer para el perdón de sus pecados. Dice entonces, nuestra seguridad de que Dios está de nuestro lado no surge de nuestro corazón puro y de nuestras buenas obras,
Surge de lo que Cristo hizo por nosotros, tal y cual lo hizo Dios por los israelitas en esta primera etapa de la conquista. Dice, hasta Dios endureció el corazón de los enemigos de Israel, aquí en el texto que leímos, dice que Dios endureció el corazón de los enemigos de Israel para que los israelitas pudieran acabar con ellos sin misericordia. ¿Cuándo será el compromiso de Dios para salvar y darles la victoria a los israelitas? Que hasta dejó que los corazones de los enemigos del pueblo de Israel se endurecieran y fueran malos y se les opusieran para que los israelitas pudieran exterminarlos sin misericordia, dice. Lo que quiero que entiendas tú y lo que debo entender yo esta mañana es que Dios hará todo lo que está en su poder para salvarte, para que seas de Él, para que tu corazón le pertenezca. Así está de comprometido contigo. Número 2, el desafío. Entonces, número 1 es la seguridad que tenemos. La seguridad no está en nosotros, está en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. El desafío, aquí hay un desafío, dice así: los expertos dicen que esta etapa de la conquista de la tierra prometida por Josué y este ejército de los israelitas duró alrededor de 6 o 7 años. Para algunos piensan es un periodo bastante largo. Y también los comentaristas, la mayoría dicen, es que hay buenas razones para que Dios no les haya dado la victoria tan rápido a los israelitas. Aquí hay 5 razones que me parecen interesantes, chéquenlas. Número 1, ¿por qué se tardaron de 6 a 7 años los israelitas en conquistar la tierra? Dicen algunos, para que las fieras no se incrementaran al faltar la población. Esto lo dice Moisés desde antes, en Deuteronomio, ¿no? Cuando amenaza a los israelitas y les dice, si ustedes no habitan esta tierra, se van a multiplicar los animales, las bestias ahí. Entonces dice, para que las fieras no se incrementaran al faltar la población. Entonces tal vez la conquista fue así, paulatina. Número 2, si la conquista fuera hecha de manera rápida y fácil, tal vez los israelitas no apreciarían realmente la victoria que les dio el Señor. Una forma de enseñarles a confiar en Él es que apreciaran todo el trabajo que les costó conquistar esa tierra. 3, que al practicar la guerra por un periodo más largo, los israelitas desarrollaran las habilidades de la guerra que no tenían, que se convirtieran en un pueblo guerrero. 4, para aprender a confiar en el Señor y ser pacientes. 5, para que al ser amenazados por sus enemigos, los israelitas se mantuvieran cerca de Dios, buscando cómo agradarlo. Dios tiene un plan en nuestras vidas y nos llama a que conozcamos a Cristo, que entendamos que tenemos un Salvador que es Cristo Jesús, pero Dios permite que haya ciertas condiciones entre su pueblo para que ese pueblo aprenda a caminar con el Señor, aprenda a depender del Señor, aprenda a ser fiel al Señor. Los israelitas tal vez se tardaron, dicen los expertos, 6 o 7 años, pero para que aprendieran y desarrollaran habilidades que Dios quería que desarrollaran. Y entre esas cosas importantes era que aprendieran a confiar en el Señor. Tú y yo hemos venido a Cristo y sin embargo hemos tenido que pasar por diferentes pruebas y diferentes dificultades. Por etapas de nuestras vidas en las que estamos muy enojados, muy frustrados, etapas de nuestras vidas en las que estamos muy deprimidos, muy desanimados, etapas de nuestras vidas en las que tenemos sueños, en las que tenemos ganas de alcanzar cosas, etapas de nuestras vidas en las que no tenemos motivación. Hay etapas de tu vida en las que en tu matrimonio estás muy bien, otras en las que estás muy mal, otras que tienes buena relación con tus hijos, otras en las que esas relaciones están rotas. Dice un experto, un consejero cristiano, dice, ¿te das cuenta cómo todas las relaciones que tenemos están explotando constantemente? Todas las relaciones que tenemos tienen un punto en el que explotan, tienen un punto en el que se echan a perder, tienen un punto en el que no son tan buenas como deberían de ser. ¿Es cierto eso? Pasa con jefes, pasa con personas en el trabajo, pasa con familiares, pasa en el matrimonio, pasa con los hijos, pasa con los vecinos. ¿A quién de ustedes le encanta ir a las juntas vecinales de su condominio? ¿Cómo tengo tantas ganas de volver a reunirme con todos los condóminos? Otra vez, qué lindo es reunirme con los condóminos otra vez. Si alguien no cree en el infierno, vayan a una junta de condóminos, ¿no? Dios pone a los israelitas en una condición en la que los desafía a que se mantengan confiando en Él, porque hay enemigos que no han sido aniquilados.
Casi dice que todos los anaquitas de ciertas regiones fueron quitados, pero que quedaron anaquitas en otras regiones. En José, en Asdod quedaron ahí anaquitas. ¿Quiénes eran los anaquitas? ¿Saben ustedes quiénes eran los anaquitas? Eran gigantes. Y estaban ahí, los quitaron de casi todos los lugares, pero quedaron en otros lugares. Y recuerden ustedes que en la época, casi 1000 años después, en la época del rey David, uno de estos descendientes de los anaquitas va a ir y va a pelear contra el ejército de Israel. Dios no exterminó a todos los enemigos del pueblo de Israel. Dios no les dio a los israelitas una victoria rápida. Les dejó el desafío de que tenían que confiar en el Señor en medio de dificultades. Y eso pasa lo mismo con nosotros. Tenemos que experimentar enfermedades. Tenemos que experimentar quizá la muerte de personas que amamos. Tenemos que experimentar la realidad de relaciones rotas. Tenemos que experimentar la realidad del pecado de otros y de nuestro pecado. En estas 2 semanas pasadas, Paul Tripp escribe los miércoles un artículo pequeño, y en estas 2 semanas pasadas habló acerca de la amistad y dice, pensando en el desafío que tenemos de mantenernos fieles al Señor, confiando en toda circunstancia, y él toma este aspecto de la vida, que es la amistad, y empieza con esta pregunta: ¿algún amigo te ha decepcionado? ¿Alguna amistad te ha decepcionado? ¿Algún amigo se ha aprovechado de ti o has sentido que se ha aprovechado de ti? ¿Algún amigo te ha ignorado o no le ha importado algo que para ti era importante? Y fíjense lo que termina explicando. El problema no es de tus amigos, es tuyo. ¿Tú no crees que también les has fallado? ¿Tú no crees que también tú les has decepcionado? Si tú piensas que tienes amigos que te han fallado, hay algo que no puedes creer: que tú también les has decepcionado a ellos, que también ellos se han sentido usados por ti, o que también ellos han sentido que tú no te has interesado lo suficiente en sus problemas. Exactamente lo mismo que tú experimentas. Lo que quiero con esto es que entendamos que la condición humana de pecado, la realidad en la que vivimos en el mundo, con nuestro pecado y el pecado de los demás, es una circunstancia que nos desafía a poner nuestra confianza una y otra vez en lo que Dios ha hecho por nosotros. Los israelitas iban a tener a los enemigos, a los anaquitas, a muchas personas, a muchos grupos que van a ser sus oponentes, pero principalmente el problema de los israelitas, ¿cuál va a ser? Si seguimos en la narrativa bíblica, ¿cuál va a ser el problema de los israelitas si continuamos a través de la Biblia y dejamos atrás el libro de Josué y vamos a Jueces y luego vamos a Samuel y luego vamos a Reyes y luego vamos a Crónicas y luego vamos a los profetas? ¿Cuál va a ser el problema principal de los israelitas? ¿Los gigantes? ¿Los pueblos enemigos? ¿O su actitud? El desafío que tú y yo tenemos es de que nuestra condición es la que nos lleva a separarnos de Dios, a apartarnos de Dios, a dejar de confiar en Dios y a buscar en algo creado la satisfacción de nuestros corazones. Y ese es el desafío que vas a tener esa es la condición del corazón de tu corazón, con la que vas a tener que luchar todos los días, de mantenerte fiel en Cristo, porque tu corazón no quiere mantenerse fiel en Cristo hacia Dios. ¿Lo ven ustedes? ¿Lo perciben? Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, tenemos la seguridad de que Dios hará todo lo que es necesario para nuestra salvación, pero tenemos un desafío: la realidad de nuestro pecado, nuestra condición, la realidad del mundo es un desafío para mantenernos enfocados en Jesús. Y número 3, la paz. La seguridad, el desafío y la paz. Dice en el versículo 23: así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se le entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Hay momentos entonces, y así se llama el sermón, momentos con Dios, diferentes momentos de nuestra vida con Dios. Hay momentos en los que nos sentimos seguros,
Hay momentos en los que nos sentimos desafiados, hay momentos en los que nos sentimos en paz. Que me encanta esta descripción. Por fin aquella región descansó de las guerras. Los israelitas experimentaron un momento de paz que no duró mucho. Pronto los problemas entre las tribus, los problemas con los pueblos vecinos, pero sobre todo sus problemas con Dios, expusieron lo frágil que era esa paz. Las tribus recibieron su herencia, recibieron casas, fíjense, recibieron propiedades. Es que en algunas ciudades no las destruyeron, ¿sabían ustedes eso? Simplemente mataron a las personas y dijeron, esta casa está padre. Aparte tiene una huerta, wow, es increíble, está amueblada. Hasta a lo mejor un tapete de Babilonia estaba ahí. ¿Se acuerdan de Jericó? ¿Qué cosas habría en estas ciudades llenas de riquezas? Cuando vemos la conquista no pensamos en que llegaron y encontraron campos a lo mejor que ya estaban labrados. Acabamos de matar a los habitantes de esta ciudad ayer, pero aquí están las cosechas listas para lo que viene. A lo mejor hay un viñedo que ya está listo, vamos a hacer vino. Tal vez árboles frutales, muchas cosas que les darían un tiempo para recuperarse. Pero después de esto, el desafío que tenían era de no olvidarse de su Dios. No deberían de vivir como si Dios no estuviera con ellos y si no fuera Dios el que les había dado la victoria. A mí me cuesta mucho trabajo mantenerme pensando en que soy victorioso en Cristo todo el tiempo. Y me cuesta trabajo ser agradecido por todo lo que tengo. Simplemente lo empiezo a disfrutar y me olvido de quién me ha dado todas las cosas de las que disfruto. ¿Tú te acuerdas todos los días de que es Dios el que te ha dado todas las cosas buenas que tienes? Estás agradecido con Dios, dices, Señor, está padrísimo esto que estoy haciendo, qué oportunidad tengo, qué linda comida tengo hoy. O cuando te vas a la cama y te acuestas y sientes lo frío de las sábanas, ¿no? Dices, qué rica sábana. Estás agradeciendo a Dios todo el tiempo por todas las cosas. Todo el tiempo estás en una actitud de gratitud. No todo el tiempo estamos en una actitud de gratitud, pero ellos deberían estar acaban de ver la victoria que Dios les había dado, deberían estar muy motivados para estar agradecidos con Dios. Es fácil juzgar la poca fe del pueblo de Israel, es fácil juzgar su conducta, es fácil ver que eran necios. Es muy fácil que nosotros cuando leemos esto pensemos en cómo fallaron tan rápido y olvidaron los hechos maravillosos de la redención. Dice, me encantó esta frase, dice, estas preguntas. ¿Cómo olvidamos constantemente que las promesas del Evangelio, fíjense, incluyen también la restauración de todas las cosas? Cuando pensamos en el Evangelio y pensamos en que nuestra relación con Dios es restaurada, se nos olvida una parte muy importante del Evangelio. Los israelitas entraron en la tierra prometida, pero nosotros tenemos esta promesa de que un día entraremos en la ciudad celestial, de que un día toda lágrima de nuestros ojos será quitada, de que un día ya no necesitaremos el sol, porque la presencia de Dios será más preciosa que el sol y que la luna. ¿No les gusta ver la luna? ¿No les gusta ver un atardecer? Las personas dicen, ay, qué lástima, ya no va a haber sol. No sabes lo que dices, va a haber algo más hermoso que la luna y las estrellas, y va a estar en el centro de la ciudad en la que vamos a vivir. A algunos de ustedes les gusta adornar sus casas con cosas bonitas. Dicen, vamos a vivir en una ciudad en donde va a haber oro y piedras preciosas. Todo lo que deseas va a ser tuyo, es lo que Dios quiere decirnos. La restauración que nos espera a los que confiamos en Cristo es la restauración de todas las cosas, de toda la creación. Por fin voy a ser el padre que debo ser en la vida venidera. Hijos, aguanten tantito. Un día voy a ser el esposo que debería de ser. Mi cielo, aguanta otro poquito. Un día tal vez sea el pastor que debería de ser. Denme chance. Un día todas las cosas van a ser restauradas. Esa es la paz que tenemos, de entender que sí tenemos un desafío aquí, pero la paz que debe darnos esas promesas que se van a cumplir, que Dios ya ha cumplido en el pasado, que va a cumplir en el futuro, que cumplió con los israelitas, que ahora va a cumplir con nosotros, en donde todas las cosas van a ser restauradas. Eso es parte de las buenas noticias del Evangelio. Mientras estaba preparando este sermón, vi un
video de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, en un programa icónico de la cultura americana que se llamaba Bandstand. Y es un programa que duró de los 50 hasta casi los 80. Y están cantando por primera vez en la televisión los Jackson 5. Y Michael Jackson tiene 9 años. Y es este niño precioso, talentosísimo. Y el entrevistador le dice, cuéntanos quiénes son ellos, y él los presenta. Le dice, oye, ¿qué se siente haberse mudado de Indiana a Los Ángeles? Y él le dice, está muy bonito aquí, no hace frío como allá. Y cuando estaba viendo a Michael Jackson a los 9 años, sinceramente sentí una profunda tristeza, un profundo dolor de pensar en el ser humano deforme, surreal, en el que se convirtió. Ese niño precioso, talentoso, simpático, lleno de dones, ¿cómo se deformó? ¿En qué terminó? Y también me di cuenta que yo soy esa persona deformada, esa persona que no soy lo que debería de ser. Un día restaurará Dios la vida de Michael Jackson, no sé. Lo que sí sé es que un día Dios restaurará mi vida, que un día todas las cosas van a ser como deben ser, que un día las promesas del Evangelio y la seguridad que tenemos en la obra de Cristo hará que todas las cosas vuelvan a ser como deberían de ser. Van a ser hermosas, van a ser como Dios las había planeado. Quiero terminar con esta reflexión pensando en nuestra seguridad, en nuestro desafío y en la paz que tenemos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos 1 al 4. Lean esto. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tengo paz con Dios porque estoy bien, no tengo paz con Dios porque soy lo que debería de ser. Tengo paz con Dios por causa de mi Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿En qué te mantienes firme? No te mantienes firme en lo que tú haces, te mantienes firme en lo que Cristo hizo por ti, y eso debe cambiar tu corazón, la perspectiva de cómo ves la vida. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en eso, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hoy es un buen día para recordar que deberíamos estar seguros por causa de Cristo, que tenemos un desafío de mantenernos fieles en Cristo y de que debemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento ahora, y pensando en cómo Dios restaurará nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, buen Dios y Padre, te agradecemos mucho porque cumples tus promesas en la historia del pueblo de Israel, cumples tus promesas en medio de los israelitas y les das la victoria, Señor, sobre sus enemigos. Y ahí están los nombres de todas esas ciudades, valles, lugares, regiones que fueron conquistadas. Pero, Señor, también te has manifestado en nuestras vidas y nos has dado tu amor y tu bondad, y te has manifestado a nosotros con salvación, y nos has dado una esperanza, Señor, que no teníamos antes, y nos has dado una nueva identidad y nos has dado nuevos propósitos. Y Padre, también entendemos que tenemos un desafío mientras estamos en este mundo, mientras lidiamos con nuestro propio pecado y el pecado de los que nos rodean. Señor, podríamos mantenernos fieles en Cristo si recordáramos constantemente lo que ha sido hecho a nuestro favor. Padre, bendícenos con una paz que sobrepasa todo entendimiento, mientras también recibimos el consuelo de que todas las cosas están siendo restauradas, y de que un día nos vamos a levantar en tu gloria, y de que ese día, Señor, entenderemos y justificaremos todo lo que hemos vivido, y todo lo que nos parecía malo, vamos, Señor, a entender por qué ocurrieron esas cosas,
y vamos a estar muy agradecidos contigo y vamos a ser las personas que deberíamos de haber sido. Gracias, Señor, por las buenas noticias del Evangelio, y gracias, Señor, por la seguridad, la paz que podemos experimentar hoy. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.